Saludar al periodista independiente, parte de Revolución 3.0, Jesús Pérez Gaona, a quien saludo con mucho gusto, siempre con mucho respeto, con agradecimiento, desde estos terrenos migrantes, mi querido Jesús. ¿Cómo estás? Te abrazo a la distancia. Muy bien, Vicente, aquí listos para hablar de los medios de comunicación en esto que será un tema que vamos a hablar mucho las próximas semanas seguramente. Pues vámonos con todo para, como digo yo, dejar la víbora chillando, mi querido Jesús, porque además son temas que se abordan, eh, obviamente, desde una perspectiva diferente en medios independientes como Sin Censura, como Revolución 3.0 y no con el sesgo necesariamente del dinero de los medios corporativos. De eso y de los esfuerzos del PAN contra la mañanera. ¿Cómo les duele la mañanera, mi querido Jesús? Sí, bueno, ahí el modo en el que estuve, digamos, analizando estos mensajes, inicialmente la conclusión de Jorge Romero, presidente nacional del PAN, solicitando, anunciando que se van a regular las mañaneras para tener el derecho de réplica, parte, para variar, creo, de una incomprensión de lo que es ese ejercicio de libertad de expresión. Y la conclusión sería, y con eso espero darte ya el título de mi participación, es para que exista un derecho de réplica en las mañaneras de la oposición, los opositores deben crear su propia mañanera. Y en ese ejercicio es donde ellos tienen la desventaja. No es la primera vez que se les ocurre o que podría ocurrirse. Recordemos que Xóchitl Gálvez, la candidata presidencial, tuvo su ejercicio de mañaneras, donde, entre otras cosas, como muchos lo analizamos, en esa época estaba con Jonathan en su programa Aquí en Sin Censura, en Resentidos, y tuvimos la oportunidad de varias veces dar pie a una crítica a lo que se ejercía en ese espacio noticioso que construyó la oposición, que era creo que sí se llamaba de hecho el derecho de réplica de Xóchitl Gálvez, donde se evidenciaron todas sus carencias, contra lo que muchos decían, muchos exigían del lado de la 4T que desapareciera ese espacio o que se acotara o que era ridículo. Yo era de los pocos que decía todo lo contrario, que la oposición salga todos los días, y es más, si puede tener Xóchitl Gálvez 3 participaciones diarias, 2 participaciones, una en la mañana y otra en la noche, mucho mejor, porque lo que veíamos en ese ejercicio eran las carencias, las dificultades de estar frente a la prensa, muchas veces muy controlada. Ese ejercicio fue un ejercicio muy controlado por Marx Cortázar. Cuando se salían de guión, casualmente se le iba la voz al que traía el micrófono. Cuando había una pregunta incómoda, pasaban a la siguiente pregunta. Cuando hubo un tema en el que se trabó, que ya no dependía ni siquiera del periodista, sino de la propia respondiente, Xóchitl Gálvez, en ese momento se pasaba a un tema o a un video para evitar que se cayera en una especie de obstáculo ya ni siquiera lingüístico, sino mental de la respondiente. Y por eso yo era de la idea de que debía haber más ejercicios para exhibir a quién era en ese momento la representante de la oposición, y todas las carencias que veíamos en ese ejercicio y todas las carencias que vimos de la respondiente en este derecho de réplica de la oposición en 2024 son precisamente las virtudes que se destacan de la mañanera, un ejercicio que no nació ayer. Haciendo historia, recordemos que parecen discusiones bizantinas, parece que eso ya se superó, pero la mañanera nace en el gobierno del entonces Distrito Federal, con un entonces político izquierdista poco conocido en el resto del país, que se llamaba Andrés Manuel López Obrador, que propuso romper el cerco informativo, algo que parece ahorita rarísimo, teniendo dispositivos móviles con medios para comunicarnos y para informarnos más fácilmente, pero en ese momento no existía ese tipo de comunicación, no existían los dispositivos móviles al alcance de la ciudadanía como existen ahora, y el imperio del duopolio televisivo
que también dominaba y sigue dominando la radio, y la mayoría de la prensa escrita, imposibilitaba el hecho de escuchar discursos que no fueran el oficialista del prianato, o el de los medios corporativos y sus intereses comerciales, incluyendo, ahora que estaba hablando Daniel Marmolejo, el de la iglesia. Y con el ejercicio de la mañanera, Andrés Manuel lo que hizo fue romper ese cerco informativo, ¿no? Imponer quizá lo que para muchos era una versión inadmisible de lo que estaba ocurriendo, pero simple y llanamente su versión, y responder, tener ese derecho de réplica a las versiones. Y se empezó a recoger, no fue en el primer día, no fue la primera semana, no fue el primer mes, ni siquiera yo puedo apostar que no fue ni siquiera el primer año, cuando se empezaron a recoger las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador en la mañanera del gobierno del Distrito Federal. Y fue cuando empezó Vicente Fox a ver cómo estaba creciendo la imagen de López Obrador. Y era un ejercicio legítimo y de fair play, de tú a tú con la prensa. O sea, es un careo directo con la prensa que no cualquier actor puede sostener. Como ejemplo pongo, por ejemplo, de nuevamente a Xóchitl Gálvez. Es un ejercicio que requiere de una inteligencia, una habilidad, de una destreza incluso para entrevistarse diariamente con quienes tienen la jiribilla, con quienes tienen el colmillo periodístico, con quienes traen el dato preciso, histórico, y que te lo van a poner como una evidencia, y te lo van a confrontar contra lo que estás diciendo. Y muchas veces incluso traen agenda política a los medios, y eso es contra lo que se enfrenta el declarante. Después, cuando llega López Obrador en 2018 a la presidencia, pasa un fenómeno raro, porque la mañanera se convierte en el ejercicio que rompía el cerco informativo, Vicente, del duopolio televisivo, a el ejercicio que imponía la agenda política de todo el país. Y como muchos, soy de la idea de que sin la mañanera, el ejercicio de gobierno, la gobernabilidad de un país que se estaba transformando, que comenzaba a tener otras directrices, no hubiera sido posible o tan exitoso, incluso como para ratificarse en 2024, sin este ejercicio que es súper criticado, incluso en su momento, también por figuras aliadas del gobierno de la Cuarta Transformación de López Obrador, que le exigían dejar de aparecer diario, dejar de hablar diario, dejar de comentar todos los temas, cuando eso es precisamente lo que le ha servido al actual gobierno y al anterior para evitar que versiones sobre la economía, el fracaso de la economía y ciertos personajes y ciertos rostros se impongan como autoridades para hablar sobre el fracaso de la economía. Eso le pasó a Argentina con un tal Javier Milei. O versiones de el trabajo de seguridad contra el narcotráfico, y ciertos rostros, ciertas personas se posicionan en ese tema y adquieran carisma, y eso es lo que le pasó a Colombia. Le salió un abogadillo de narcos que se impuso en el tema y trae ese tema como su caballito de batalla, y les creció esa figura. En México, gracias a la mañanera, eso no ha sido posible. Inmediatamente hay respuestas. O incluso herederos, nepo babies, como que traen un discurso opositor y supuestamente de renovador, de darle frescura a la política, a pesar de que todos sabemos que el apellido que traen encima es totalmente perverso, corrupto y asociado a lo peor del país, como Keiko Fujimori, que les creció allá en América del Sur. Pues aquí tampoco ha sido posible. Tuvimos el caso de Enrique de la Madrid, y en fin, la mañanera se transformó en la forma de imponer la agenda, responder y bloquear a todos aquellos campañas o operativos que intentaba la oposición, tanto así que se desdobló la mañanera, Vicente, hasta tener la mañanera dentro de la mañanera. Y es este ejercicio que hacía Vilchis en ese momento del lado del gobierno y de comunicación, de evidenciar las mentiras de la prensa
que ya me parece extraordinario el hecho de que se desdoble la propia mañanera, ¿no? Nace para responder mentiras y concluye ya incluso con un espacio solo para responder mentiras y el resto es otro ejercicio de gobernabilidad, de información, difusión, propaganda, de responder a la prensa, pero también tiene su espacio para responder a las mentiras mediáticas. Y ahora, con esta propuesta de Jorge Romero, creo que no entendió o no quiere entender, o se hace como que no entiende, lo que significa que la mañanera siga funcionando como el ejercicio más importante de comunicación del país. Ojo, con las siguientes características, sin ser una cadena nacional, es decir, no nos obligan a los espectadores a verla, no nos obligan a que estemos viendo nuestro programa de revista de la mañana y nos lo cortan para poner a la presidenta en funciones y escuchar su... No, uno está ahí porque quiere, o sea, no hay cadena nacional. 2, no se usan recursos públicos extraordinarios como en las conferencias de prensa de Enrique Peña Nieto. Recordemos esos ejercicios faraónicos donde se presentaba al presidente como si fuera a anunciar la declaración de paz, ¿no? De la Tercera Guerra Mundial, y en realidad solo estaba en un ejercicio de prensa por que se le ocurrió después de 3 meses de no hablar con la prensa. Y una de las características también más importantes es que el pueblo, ahorita tú lo estás viviendo allá en Estados Unidos, tiene acceso a preguntar directamente a la presidencia. Si no, basta hacer un ejercicio de los representantes de los medios de comunicación que están ahí, ¿no? Y distan de ser la cúpula, distan de ser la élite de los grandes representantes de la sociedad civil y sus voceros, los grandes periodistas, los grandes que siempre y una y otra vez les cuestionamos por qué no van a la mañanera. Si están tan enfadados con la mañanera, ¿por qué no van? Hubo excepciones, recordemos que Denise Dresser fue una vez y pudo preguntar y replicar libremente al entonces presidente Andrés Manuel López Obrador y demostrar ella con su presencia que el ejercicio es legítimo y que nadie le puede ni imponer las preguntas ni los temas que quiera responder. También recordemos el caso de Jorge Ramos, que hace sus shows cada tanto, o los hizo por lo menos con Andrés Manuel López Obrador, con la presidenta Claudia Sheinbaum creo que nada más ha ido una vez. Y como esos casos podemos enlistar otros donde también la entrada es libre y quienes han aprovechado para entrar han sido representantes del pueblo, de radios comunitarias, de periódicos de estados, de comunidades muy cerradas, muy localizadas, con temas que luego de repente estamos hablando de Donald Trump y ¡pam!, te lanzan ahí algo de una prensa en una localidad, pero eso es importante para esa localidad, ¿no? Y es donde ves que esa es la tercera característica, que el pueblo tiene acceso a esa conferencia. Por eso, entonces entiendo que andan tan desesperados en el PAN y en el PRI con esta campañita que surge, esta nueva campañita. Por ejemplo, Alejandro Moreno Cárdenas, Alito, mi querido Jesús, me acaba de pasar Ceci, esto que publica: no vamos a permitir que Morena destruya los cimientos de nuestra democracia, ni que silencie a los medios y a los ciudadanos con base en chantajes, sanciones económicas y persecución política. Claro. No, bueno, así como Rufo Apple es Rufo Mandela, ahora Alito, ¿qué me van a decir? ¿Alito Flores Magón o qué chingados? O sea, no jodas. Alito Martin Luther King. No, bueno, él es un gran ejemplo. Cada vez que se confronta con la prensa que no es complaciente, a la prensa que no le paga, sale peleado. La última vez que realmente hizo ese ejercicio fue en el Senado. Un compañero de la prensa se salió de control, se salió del guión, quise decir, y empezó a preguntarle sobre sus propiedades, cómo es que exigía transparencia, cómo decía que era hipócrita el enriquecimiento ilícito, y él con estas mansiones, estos lujos de su madre, etcétera, y se enojó y terminó a su estilo de vándalo, de porro,
insultando al compañero de la prensa, ¿no? A ti te manda Morena, tú le haces el juego a los narcopolíticos, tú estás con el narcosistema, bla, bla, bla. Y eso es lo que pasa cuando se confronta un político con la prensa auténticamente. Lo que pasa es que quedan evidenciados, Vicente. Y, por ejemplo, a mí, tú tuviste un ejercicio con él, si no recuerdo mal, ¿no? Donde también estuvo muy interesante tu diálogo con Alito Moreno y termina precisamente evidenciándose quién es cada quien. En otro caso, les encanta a los políticos tener como representantes, ya ni siquiera Televisa o TV Azteca, no estamos hablando de ese libertad de expresión y de esos medios, estamos hablando de Fox News, Vicente. Estamos hablando de que ellos creen que comunicarse es ir a Fox News y difundir un medio o su mensaje a través de un medio que pues aquí realmente no tiene ninguna influencia. Claro, no solo no los pelan aquí, sino que no los pelan allá. No hay una respuesta directa del Ejecutivo y todas las respuestas que lanzan de Estados Unidos hacia México pasan por la Cancillería. Entonces, hay una visión realmente mediocre de los medios que tiene la oposición, por lo que el único espacio que ha servido precisamente para que detenerlos, no lo ven como un reto profesional, ni siquiera político, sino lo ven como el enemigo a vencer y a derrumbar. Entonces, hay que acabarlo, y tanto así que hubo una candidatura presidencial que se montó en la mañanera, y desde luego estoy hablando de nuevo de Xochitl Gálvez. Así es, y bueno, y lo que se sume en los próximos días, Jesús, aparte de esto que has desmenuzado, lo que se sume, porque esto no va a acabar hoy, ni va a acabar mañana, es más, no va a acabar ni para la próxima semana. Esto de aquí a por lo menos el 2027, en las elecciones, y me apuras tantito, lo estirarán hasta el 2030 como puedan. Sí, bueno, si tienen a Marx Cortázar, si tienen a genios de la comunicación como Lourdes Mendoza, si tienen como asesor de comunicación a Larraqui, ¿no? Carlos Alarraqui, pues claro, o sea, van a seguir topándose contra la pared en algo que parece que no entienden, no quieren entender o insisten en no entender, porque yo soy de la idea de que realmente dieron en el clavo cuando hicieron ese ejercicio de derecho de réplica de Xochitl Gálvez, pero muy pronto se dieron cuenta de la poca capacidad del personaje en cuestión, así que decidieron acotarlo, acabarlo rápidamente y que nadie recuerde ese ejercicio, pero habría que recordarlo. También hubo un ejercicio nada más que muy tramposo porque no había audiencia enfrente, no había periodistas, de Kenia López Radaván, hoy presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, donde también se evidenciaba mucho, quizá porque no había ese diálogo en menor medida, pero se evidenciaba que son personajes de la vida pública que no pueden sostener un discurso claro, limpio, respuestas medianamente coherentes cuando hay temas espinosos, y que lo único que hay muchas veces debajo de ese rostro, de esa máscara de opositores, es un gran vacío lleno de spots televisivos, comerciales, basura, contenido chatarra de internet, memes, y no hay lecturas, no hay ideología, no hay profundidad de los temas a tratar, y siempre terminan exhibiéndose como traidores a la patria, xenófobos, racistas, o en muchas veces como, discúlpame que ahora sí hablé mucho de ella, pero como Xochitl Gálvez, como personajes francamente triviales, vulgares. Bueno, pues que se ponga el saco quien crea que le quede lo que acaba de decir el querido Jesús Pérez Gaona, con nombre y apellido, mientras me ataca una pinche mosca. Sufro del ataque de la mosca. Mi querido Jesús, ¿por qué no cerramos aquí invitando a la audiencia para que esté al pendiente de lo que haces, de lo que escribes, de lo que aportas, para que nos respalde y para que se haga válido el amor con amor se paga? ¿En dónde? ¿En qué trincheras, mi querido Jesús Pérez Gaona? Ya me regañaron, ya me dijeron, tengo que decir Revolución 3.0 en todos los medios, todas las redes sociales, y Capital 21, que también ahí hago apariciones en la televisión pública. Aquí estamos, querido Jesús Pérez Gaona. Apoye a los amigos de Revolución 3.0, apoye
en redes al querido Jesús Pérez Gaona, respetado, admirado. Agradecidos como siempre, Jesús. Un abrazo. Gracias. Saludos hasta allá. Que estés bien. Gracias, gracias. Bueno, estamos transmitiendo, le decía, desde este negocio del área de Los Ángeles. Porfirio, vente, Porfirio, hombre. Ahora sí queremos el tour.